Blackwater había sido, hasta hace unos meses, una ciudad ordinaria. Sus habitantes se conocían entre sí, y las noches, aunque frías y oscuras, no eran especialmente peligrosas. Sin embargo, la llegada del invierno trajo consigo algo más que el gélido viento, trajo un mal que se deslizó silencioso entre las sombras, acechando a los desprevenidos. El primero en caer fue un hombre solitario, un profesor de literatura retirado que vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. A sus 70 años, disfrutaba de una vida tranquila, rodeado de libros y recuerdos. Nadie hubiera imaginado que ese anciano, que pasaba sus días escribiendo cartas a antiguos colegas y leyendo poesía, sería el blanco de un asesino. Pero así fue. Una mañana, la señora Jenkins, su vecina, notó que la luz del apartamento del profesor seguía encendida mucho después de la medianoche. Al tocar la puerta y no recibir respuesta, llamó a la policía. Lo encontraron muerto en su sillón, con una expresión de serenidad en el rostro, pero sin vida. A su lado, una nota cuidadosamente colocada en la mesa: a la medianoche, la verdad se revela. El detective Samuel Hastings, quien había dedicado su vida al departamento de policía de Blackwater, recibió la llamada temprano en la mañana. El nombre del profesor no le era familiar, pero el caso despertó su curiosidad. La escena del crimen era inquietante por su calma. No había señales de lucha, ni rastro alguno del asesino. La nota, sin embargo, era lo que realmente capturaba la atención de Sam. La caligrafía era elegante, casi antigua, como si hubiera sido escrita por alguien con una educación refinada. Días después, otro cuerpo fue encontrado. Esta vez, una joven que trabajaba en una librería. Su cuerpo fue hallado en su apartamento, en una escena que era casi una réplica del primer crimen. Sin signos de violencia, solo una nota idéntica a la primera. Sam empezó a darse cuenta de que no estaba lidiando con un asesino común. Este era un individuo meticuloso, alguien que disfrutaba de su trabajo, que planificaba cada detalle con una precisión aterradora. Mientras la ciudad comenzaba a murmurar sobre el asesino, Sam y su equipo se sumergieron en una investigación sin descanso. Las víctimas no parecían tener conexión alguna. Un profesor retirado y una joven librera no tenían nada en común, al menos en la superficie. Pero había algo más profundo que Sam no lograba identificar. Comenzó a revisar los antecedentes de las víctimas, sus vidas, sus rutinas, cualquier cosa que pudiera dar una pista. No obstante, cada camino que seguía lo llevaba a un callejón sin salida. Fue entonces cuando Sam decidió volver a examinar la nota. La frase: a la medianoche, la verdad se revela, tenía un tono poético, casi filosófico. ¿Qué intentaba decir el asesino? ¿Era una advertencia? ¿O tal vez una declaración? Sam recordó las pocas veces que había trabajado en casos de asesinatos en serie. Los asesinos que dejaban notas solían hacerlo por dos razones: para presumir de su inteligencia o para desafiar a las autoridades. Pero este asesino parecía estar haciendo ambas cosas. Estaba jugando un juego con la policía, y Sam sabía que si no lograba entender las reglas, más vidas estarían en peligro. Los días se convirtieron en semanas, y aunque Sam había visto muchos casos complejos, este comenzaba a consumirlo. Pasaba noches enteras en la oficina, revisando una y otra vez las mismas pruebas, esperando que algo nuevo emergiera. La falta de progreso empezó a afectarlo, pero él no se rendiría. Era conocido en el departamento por su tenacidad, y este caso no sería la excepción. Sin embargo, en el fondo, algo lo inquietaba profundamente, la sensación de que el asesino estaba siempre un paso por delante, que en cualquier momento podría atacar de nuevo. Y así fue. Una noche, mientras Sam estaba en su oficina, revisando nuevamente los informes, recibió una llamada. Otro cuerpo había sido encontrado, esta vez en una de las zonas más ricas de la ciudad. Al llegar a la escena del crimen, encontró a un banquero adinerado,
muerto en su mansión. La escena era la misma, ningún signo de lucha, solo la calma perturbadora y la nota, siempre la nota. Sam se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. El asesino no discriminaba. Cualquiera podía ser la próxima víctima, y la ciudad estaba comenzando a caer en la paranoia. La presión sobre el departamento de policía aumentaba, los medios exigían respuestas y la población exigía justicia. Sam sabía que no tenía mucho tiempo antes de que el pánico se apoderara por completo de la ciudad. Sam estaba convencido de que había algo en el pasado de las víctimas que las conectaba, algo que él aún no había descubierto. Decidió profundizar en sus historias personales, revisando no solo sus vidas recientes, sino también su pasado más lejano. Con la ayuda de un pequeño equipo de investigadores, comenzó a desenterrar antiguos expedientes, archivos olvidados y entrevistas con personas que conocían a las víctimas. Mientras más investigaba, más se daba cuenta de que el enigma no estaba en la vida pública de las víctimas, sino en sus secretos más oscuros. Cada una de ellas había estado involucrada, en algún momento de su vida, en situaciones legales complejas. El profesor había sido un testigo clave en un juicio por corrupción que había sacudido la ciudad años atrás, la joven librera había estado involucrada en un caso de acoso laboral que había sido desestimado sin explicación, y el banquero había sido investigado por fraude, aunque nunca se presentaron cargos en su contra. Sam comenzó a ver un patrón. Todas las víctimas habían estado relacionadas, de una manera u otra, con el sistema de justicia. El asesino, en su mente retorcida, parecía estar ejecutando una especie de justicia personal, castigando a aquellos que, según él, habían evadido la verdadera justicia. Esta teoría, aunque intrigante, no proporcionaba una conexión clara entre las víctimas. Eran casos aislados, y el nexo entre ellos seguía siendo esquivo. Una noche, mientras revisaba antiguos expedientes judiciales, Sam encontró algo que lo dejó helado. Uno de los casos en los que el profesor había testificado involucraba a un juez que había sido conocido por sus veredictos severos e implacables, el juez Crowley. Este nombre había aparecido también en el expediente del banquero, en otro caso donde Crowley había dictado una sentencia que muchos consideraban excesiva. Crowley había fallecido años atrás, pero su legado parecía estar ligado a estos asesinatos de alguna manera. Intrigado, Sam decidió investigar más sobre el juez Crowley. Descubrió que Crowley había sido un juez temido y respetado, conocido por su mano dura y su compromiso con la ley. Sin embargo, también tenía una reputación de ser implacable, a menudo ignorando las súplicas de clemencia y dictando sentencias que muchos consideraban injustas. Varios de sus veredictos habían sido cuestionados en su momento, pero Crowley siempre había defendido sus decisiones, afirmando que estaba actuando en nombre de la justicia. El nombre del juez Crowley comenzó a aparecer una y otra vez en la investigación de Sam. Las víctimas habían estado, directa o indirectamente, conectadas con casos donde Crowley había tenido un papel fundamental. Esto llevó a Sam a una nueva hipótesis: el asesino no solo estaba castigando a las víctimas, sino que estaba llevando a cabo una venganza personal contra aquellos que habían sido, de alguna manera, afectados por las decisiones del juez Crowley. Con esta nueva teoría en mente, Sam decidió enfocarse en las personas que habían sido directamente afectadas por el juez Crowley. Entre ellos, había un hombre que destacaba, Henry Lawson, un ex abogado defensor que había sido despojado de su licencia para ejercer la abogacía después de un caso que involucraba al juez Crowley. Lawson había defendido a un hombre que había sido condenado a muerte bajo el mandato de Crowley, y aunque Lawson había hecho todo lo posible por apelar la sentencia, su cliente fue ejecutado. El caso había destruido la carrera de Lawson, quien cayó en el alcoholismo y la depresión. Lawson había sido un hombre brillante, conocido por su habilidad para encontrar fallas en los casos más complicados. Pero después de la ejecución de su cliente, su vida se desmoronó. Perdió su trabajo, su familia lo abandonó, y finalmente, desapareció de la vida pública.
Sam decidió que debía encontrar a Lawson y hablar con él. Tal vez, después de tantos años, Lawson tendría una perspectiva diferente sobre el juez Crowley y las víctimas. Sam localizó a Lawson en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La casa estaba en ruinas, reflejando la vida destrozada de su propietario. Lawson, ahora un hombre envejecido y cansado, apenas se parecía al abogado que alguna vez había sido temido en los tribunales. Sin embargo, cuando Sam le mencionó los asesinatos y el nombre del juez Crowley, los ojos de Lawson se iluminaron con una mezcla de ira y dolor. ¿Crees que es una coincidencia?, preguntó Lawson con una voz áspera. El sistema destruyó mi vida, y Crowley fue el responsable. Él era un tirano disfrazado de juez, y sus decisiones arruinaron vidas, no solo la mía. Hay muchas personas que habrían querido ver a Crowley sufrir, que habrían querido vengarse de él de alguna manera. Sam le preguntó si conocía a alguien que hubiera hablado de vengarse, alguien que hubiera expresado su deseo de hacer justicia con sus propias manos. Lawson se quedó en silencio por un momento, antes de mencionar a un hombre llamado Jonathan Reeves, un abogado retirado que había trabajado en varios casos donde Crowley había estado involucrado. Reeves había sido un hombre íntegro, pero después de un caso especialmente duro, donde uno de sus clientes fue condenado por Crowley, Reeves se retiró abruptamente del ejercicio de la ley. Sam salió de la casa de Lawson con una sensación de inquietud. Reeves era un nombre que había oído antes, pero en un contexto diferente. Recordó que Reeves había sido un amigo cercano del juez Crowley antes de que algo lo separara. La idea de que Reeves pudiera estar involucrado en los asesinatos lo sacudió. Pero la lógica y las evidencias comenzaban a apuntar en esa dirección. Sam decidió seguir su corazonada y visitar a Jonathan Reeves. Era un anciano que vivía solo en una gran casa en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y del ruido de Blackwater. Al llegar a la mansión, Sam sintió una extraña mezcla de respeto y temor. La casa, rodeada de altos árboles y con una fachada imponente, parecía más un santuario que un hogar. Reeves lo recibió en la puerta, luciendo calmado y cortés. Parecía saber por qué Sam estaba allí, y no mostró ninguna sorpresa cuando el detective le mencionó los asesinatos. He oído de ellos, claro, dijo Reeves con una voz tranquila. La ciudad no habla de otra cosa. Sam notó que Reeves tenía un aire de autoridad que no había esperado. A pesar de su avanzada edad, el hombre exudaba una presencia que imponía respeto. Mientras hablaban, Sam observó la casa, llena de antigüedades y libros, como si cada objeto allí contara una historia. Pero lo que más llamó su atención fue un cuadro colgado en la sala, un retrato del juez Crowley, joven y severo. Reeves se dio cuenta de la mirada de Sam y sonrió. Crowley fue un amigo en su tiempo, un hombre con quien compartí muchos ideales. Pero con el tiempo, nuestras diferencias se hicieron insalvables. Él tenía una visión de la justicia que no compartía. Era demasiado rígido, incapaz de ver las complejidades de la vida. Sam sintió que Reeves estaba ocultando algo, pero el anciano abogado era un experto en mantener la compostura. A medida que la conversación avanzaba, Sam intentó llevarla hacia los asesinatos, preguntándole a Reeves qué pensaba sobre la idea de alguien ejecutando justicia en su propio nombre. Reeves respondió con evasivas, afirmando que entendía el deseo de justicia, pero que nunca apoyaría el asesinato como medio para alcanzarla. Al final de la visita, Sam estaba más confundido que antes. No había encontrado pruebas concretas que vincularan a Reeves con los asesinatos, pero algo en su comportamiento seguía inquietándolo. Decidió poner a Reeves bajo vigilancia, convencido de que el anciano tenía más que contar. Las semanas pasaron, y mientras Sam y su equipo mantenían vigilado a Reeves, los asesinatos continuaron. Cada nuevo crimen era un recordatorio cruel de que el asesino de la medianoche seguía libre y que el tiempo se estaba acabando.
La presión sobre Sam creció, y con cada día que pasaba, sentía el peso de las expectativas de la ciudad sobre sus hombros. Una noche, mientras revisaba los expedientes una vez más, Sam recibió una llamada de uno de los agentes que vigilaban a Reeves. El anciano había salido de su casa en medio de la noche, algo inusual para él. Sam ordenó que lo siguieran de cerca. Reeves condujo hasta un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Allí, bajo la luz de la luna, se detuvo frente a una tumba, la tumba del juez Crowley. Los agentes lo observaron mientras permanecía en silencio, aparentemente en oración o reflexión. Después de unos minutos, Reeves se dio la vuelta y regresó a su coche, pero no a su casa. En lugar de eso, condujo hacia el centro de la ciudad, hacia la vieja oficina de Crowley, que había estado cerrada desde su muerte. Sam decidió intervenir. Llegó a la oficina poco después de que Reeves entrara, y lo encontró sentado en el antiguo escritorio del juez, con un aspecto de total serenidad. «Sabía que vendrías», dijo Reeves sin levantar la vista. Sam se acercó con cautela, sintiendo que estaba a punto de descubrir la verdad. «Jonathan, sé que hay algo que no me estás diciendo. ¿Qué está pasando aquí?» Reeves levantó la mirada, y en sus ojos Sam vio una mezcla de tristeza y resolución. «El sistema falló, detective. Falló para todos nosotros. Crowley y yo teníamos una misión, purgar este mundo de la corrupción, pero él perdió el camino. Se convirtió en lo que juramos destruir. Y yo no pude detenerlo a tiempo». La confesión de Reeves dejó a Sam sin palabras. ¿Podría Reeves estar detrás de los asesinatos? O tal vez, era solo un hombre que cargaba con la culpa de no haber detenido a Crowley en su momento. Sam no estaba seguro, pero sabía que tenía que seguir investigando. Dejó a Reeves en la oficina, asegurándose de que estuviera bajo vigilancia constante. Mientras Sam se dirigía de vuelta a la estación de policía, su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba más pruebas, algo que conectara definitivamente a Reeves con los asesinatos. De repente, recordó algo, el trozo de tela que había encontrado en una de las escenas del crimen. Era un material caro, algo que una persona como Reeves podría poseer. Al llegar a la estación, ordenó que el laboratorio comparara la tela con cualquier prenda de Reeves. La espera fue interminable, pero finalmente, la llamada llegó, la tela coincidía con un abrigo que pertenecía a Reeves. Armado con esta nueva prueba, Sam decidió confrontar a Reeves una vez más. Esta vez, no habría evasivas ni medias verdades. Cuando llegó a la oficina, encontró a Reeves esperándolo, como si supiera que este sería el final. Reeves no negó nada. «Lo hice, Sam», admitió con voz firme. «No por odio, sino por justicia. Estas personas corrompieron el sistema, y el sistema nunca las castigó. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que asegurarse de que, al llegar la medianoche, la verdad se revelara». Sam escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Reeves no era un asesino común, sino un hombre consumido por su propio sentido distorsionado de la justicia. Entregó las pruebas a la corte, y Reeves fue arrestado. El caso parecía estar cerrado, pero Sam no podía deshacerse de la sensación de que algo no encajaba. Las confesiones de Reeves eran claras, pero el método, la precisión, todo apuntaba a que alguien más había estado involucrado, alguien que quizás había manipulado a Reeves o continuaría con los asesinatos. Reeves fue condenado, y la ciudad respiró con alivio. Pero para Sam, el caso nunca estuvo realmente cerrado. A menudo, mientras caminaba por las calles desiertas de Blackwater en la noche, sentía una presencia, una sombra que parecía acecharlo, como si la justicia misma no estuviera en paz. Años más tarde, una serie de asesinatos similares comenzaron a aparecer en una ciudad cercana, con un estilo inconfundible. A la medianoche, la verdad se revela. Sam,
ahora retirado, siguió las noticias con una mezcla de temor y curiosidad. El asesino de la medianoche, o su legado, aún estaba vivo, y el juego, al parecer, nunca había terminado. La casa continuaba, en un ciclo interminable de luz y oscuridad, verdad y mentira, justicia y venganza. El asesino de la medianoche se convirtió en una leyenda en Blackwater. La gente hablaba de él en susurros, temerosos de que el mal pudiera regresar en cualquier momento. Sam vivió el resto de sus días con la carga de un caso que, en el fondo, sabía que nunca había resuelto del todo. Y en alguna parte, en la oscuridad, alguien observaba, esperando el momento adecuado para hacer su próximo movimiento. Porque mientras haya injusticia en el mundo, la medianoche siempre traerá consigo la verdad. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Tu tiempo es valioso, y nos alegra haber podido compartir este relato contigo. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes y conmovedores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido especial. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.